Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada y en este día en que celebramos la presentación del Señor al templo. Las famosas candelarias, ¿verdad? O sea, la fiesta de la Candelaria, las candelas, la iluminación, el ser iluminados por Dios, el ser iluminados en nuestra vida, en nuestra mente. Peñanda ume lleva, peñande yara omajebe iñe, apeala hoy cual cabañande peñandera pe, va ella bañande ya guataba en va e bañande ya poana. La palabra de Dios que hoy tomamos es del profeta Malaquías. Estamos en el capítulo 3, 1, 4. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan. Y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Veñan de Yara Huerucañan de verdad. Yo envío a mi mensajero. Aquí viene entonces ese ángel, ¿verdad? Eso significa el mensajero, que viene a preparar el camino delante del Señor. Lo importante es, dice, y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene. Va el año de ya yerurea hina peñan de yara pejamba, el año de ya hipotaba hina peñan de yarawi. Porque el ángel viene, justamente nos trae la buena noticia, ¿verdad? El ángel, el que anuncia, el enviado significa. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando Él aparezca? Es una pregunta retórica que hoy el profeta nos está haciendo, es decir, batecobaña ñande ñaimeña ina lleva y catuta bañande ñañemoi peñande yara renonde pe lleva, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. ¿Será que vamos a soportar? Dice aquí, ¿quién permanecerá de pie cuando aparezca? ¿O será que nuestros pecados nos harán borrar de la vista del Señor? Porque Él es como fuego del fundidor y como lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar. Y intente peñan de yara llevañan de mopotimi. Y intente peñan de yara uñan de apitepe o yurureñan de bejañan de ñajendu ponaja yeyapope o yurure bañan de beña mopoti hanguay ya coñan de recoe coñan de corazón. O pecha veña mopotimi hanguay lleva peña y jabe peñan de trabajo pube lleva peñan de netame lleva etamba eña y cote veñan de yaipa. Diga tú y la Jacobo siempre pe va e posipo wube, ¿verdad? Es decir, con las cosas del diablo, con las cosas del demonio. Al contrario, tenemos que fortalecernos ahora con este ángel. Él los depurará como el oro y la plata. Pidamos esta gracia al Señor. La purificación del Señor, justamente, la presentación del Señor es para ser purificados. Y es lo que nosotros queremos. Que verdaderamente el Señor nos limpie, que el Señor nos cambie, que nos transforme. Y la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa del día de hoy. Como siempre estamos estudiando la palabra de Dios. Queremos dejarnos acompañar por el Señor que nos transmite su mensaje, nos hace llegar y sobre todo nos hace entender aquello que nosotros tendríamos que ponerlo en práctica, tendríamos que vivirlo. Pidamos esa gracia tan especial para cada uno de nosotros. Que la gracia del Señor verdaderamente abunde en el corazón de cada uno de nosotros, de nuestras familias, y que eso redunde también en beneficio de nuestro país, de todo lo que es el mundo entero, ¿verdad? Porque ese pequeño granito de arena que nosotros ponemos para que la familia esté contenta, para que la sociedad esté contenta, para que el mundo esté contento, proviene también de nuestro esfuerzo y de nuestra lucha con la palabra y con la fuerza del Señor. Comenzamos hoy, este día, hablando un poquitito de la figura de Moisés. Nosotros ya hemos comenzado a leer bastante y entonces nos presenta
al actor principal de este libro, que es Moisés. También después aparece Aarón y después irán apareciendo los otros. Aparece también el faraón y todo el pueblo que acompaña, ¿verdad? Que tiene que ser liberado por el Señor por medio de Moisés. Hablemos especialmente en este momento sobre la figura de Moisés. ¿Quién es Moisés? Nosotros ya hemos visto, ¿verdad?, desde la palabra de Dios, cuando la hija del faraón lo encuentra entre los juncos en el río Nilo, luego se hace cargo también y encomienda la educación justamente a su misma mamá de nuevo, a través de su hermana, dice que la estaba cuidando, hasta que después lo entregan y ella se hace cargo ya en el palacio. Crece entonces Moisés con el faraón y dice que le pone, cuando le entrega de nuevo la misma mamá, después de alevar, después de ayudarle, después de hacerle crecer, entonces tiene las raíces hebreas también Moisés en este sentido, una formación y educación, pero después que pasa ya a vivir con su mamá, vamos a decir su mamá adoptiva, ¿verdad?, que es la misma hija del faraón. Son historias fenomenales, sensacionales, ¿verdad?, que nos ayudan, ¿verdad?, a reflexionar y a entender cómo Dios actúa en nuestra historia. Cómo Dios, de lo humilde, de lo sencillo, de una situación de muerte, nos saca. Y por eso justamente Moisés, ya como nombre, significa salvado, sacado de las aguas. Eso es por lo menos lo que la palabra de Dios nos dice como definición del nombre de este personaje. Miremos, como siempre, de nuestro diccionario teológico. Y ahí entonces iremos mirando esta figura de Moisés y cuál es también, no simplemente aquí en el Éxodo, la figura de Moisés que es importante, sino que sabemos que en todo el Antiguo Testamento y después que esto también ciertamente pasa también al Nuevo Testamento. Para Israel, escuchen bien esto, Moisés, el profeta sin igual. Moisés es el profeta sin igual y eso lo encontramos en el libro del Deuteronomio 34:10 y siguientes. Por el que Dios liberó a su pueblo. Esto es entonces lo que le hace tan importante, ¿verdad? Que Moisés justamente lo libera a su pueblo. Nosotros en este momento, en nuestros cursos bíblicos, estamos ya en la introducción, en este llamado, en esta vocación. Recuerdan que incluso hemos leído 3 vocaciones, 3 llamados que recibe Moisés. Primero estando ahí en el desierto, después encontrándose y revelándose como su propio nombre y después ya cuando tiene que partir. Son 3 momentos muy importantes, donde también Moisés pone su resistencia, ¿verdad? Porque siempre todo llamado vocacional tiene sus compromisos. A Moisés, y la pesa ante la José antes y nada, ya potamos, ya jamagatu, porque es así lento, así ya vendas, cuñaña compromete, etcétera. A este año deporte, de comer pesa lento, y la yerure ya vende algo de ya pojanua, yerure de algún compromiso. Y aremita o pega tu yañe, pero mañana tinde, yañe botaba, indicatumo, etcétera. Nosotros somos muy generosos y muy solidarios normalmente cuando es 1 o 2 veces que te piden, ven salito, ya lleva. La inonde te voy a entregar esta responsabilidad por 1 año, por 2 años. No, por favor, porque pea moa, ya es camantío y excusa siempre, lleva. Entonces, la lleva. Moisés aquí 3 veces también recibe ese llamado de parte de Dios. Moisés 3 veces insiste y dice, mira que yo no sé hablar, no soy elocuente, soy tartamudo. Pero o sea, su mismo hermano, que es Aarón, o sea que tiene una importancia también grandísima dentro de la Biblia y sobre todo en esa historia sacerdotal. Los 2 son, claro, como hijos de la misma pareja, ¿verdad? Entonces son de la tribu de Leví, por lo tanto de la tribu sacerdotal. Y bueno, miremos entonces, además de esta definición y que nos dice que para Israel es Moisés el profeta sin igual, según el libro del Deuteronomio en el capítulo 34:10, por el que Dios liberó a su pueblo. Y esto es lo que le hace el profeta tan importante, el hecho de haber liberado a su pueblo, el hecho de que él asumió entonces al fin esta responsabilidad, con todas sus dificultades, pero según, ¿verdad?, la palabra de Dios, y 3 veces lo dice eso. Entonces Dios le encuentra esa otra posibilidad a través de su mismo hermano Aarón. Y bueno, y así con él selló la alianza.
hay una alianza de parte de Dios que vuelve a sellarse con Moisés. Nosotros ya estamos en el capítulo 24, cuando encontramos este sello de la alianza. Dios, entonces, que lo llama, lo hace subir al monte también con los 70 ancianos. Y después, una vez que Moisés escucha todas estas órdenes de parte de Dios, él mismo transmite, dice, todas estas palabras al pueblo. Los bendice también con la aspersión, dice, de la sangre. También lo hace sobre el altar. Entonces son elementos muy importantes que a nosotros nos hace descubrir y nos hace entender la figura de Moisés, de un mediador, la figura de un llamado de Dios y entonces al servicio de su pueblo y de su gente. Oñembo ídolo, oñembo jepu, ya es ahí señande, sino que enseguida oñembo peja pisar en onde, lleva frente al pueblo. Incluso lo que ya hemos comenzado a leer y a ver es que él comienza a sufrir porque va frente al faraón y le dice, ¿verdad? El Señor me manda, el Señor me envía y quiere que le dejes libre a su pueblo para que nosotros podamos ir a adorarlo, para que podamos ir entonces a hacer nuestros ritos, ¿verdad? A relacionarnos con nuestro Dios. Jamás picopea y el faraón enseguida. Aquí también en el trasfondo decíamos que el faraón, recuerden que en la cultura egipcia es reconocido como un dios, el faraón. Y por lo tanto aquí será entonces una lucha entre dioses, digamos. Es por eso que en un momento dice, yo mostraré quién es verdaderamente el Dios aquí. Nosotros dijimos en un momento, sobre todo en ese momento de vocación, cuando Dios le llama a Moisés, decíamos que él mismo se presentaba y decía, no, pero yo no soy una persona elocuente. Secondicatui, lleva la expresado, y con los hindutas y con la soy tartamudo, no soy elocuente, todo es así en ese llamado vocacional. Dios, ¿verdad? Dice en un momento, se enoja con él y dice, no, rejónase, porque yo te envío, pero te voy a poner el remedio para esa situación. O tan entendía la que y tan entendía entonces Aarón, ahí vio no ñe cuainga ura, no, ahí ñenga tu hija, entonces él añeta, pero dereta sube, se añeta entendía Moisés. Y vos le vas a comunicar, ¿verdad?, a Aarón y él va a hablar por vos. Y es interesante porque en algunos pasajes, porque Aarón no aparece en todos los pasajes. En algunos pasajes Moisés vuelve a aparecer solo. Aquí, por ejemplo, esto que nosotros acabamos de decir, en el 24, 3, cuando Moisés se pone frente al pueblo y dijo Moisés el que habla. Y después, la gran mayoría, una vez que pasamos todo esto, el autor sagrado Jesaray Mabaecue, que Moisés no sabía hablar, que Moisés no era elocuente, que Moisés era tartamudo. Cuando vos agarrás el libro del Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el Deuteronomio, ahí vamos a encontrar cinco discursos de Moisés. Son 5 discursos, todo el libro habla prácticamente solo Moisés. A esta nueva generación que va a entrar, ¿verdad?, a la tierra prometida, desde que salen de Egipto, desde que recibe su llamado y su vocación, ¿verdad? Entonces, él comienza a hablar. Y entonces, ¿qué pasó? Ñandere Saraima dijo que Moisés no sabía hablar, que Moisés no era elocuente, que Moisés era tartamudo. Bueno, en fin, se dan cuenta que aquí hay y esto nos confirma, ¿verdad?, que todas estas narraciones normalmente fueron narraciones independientes de un personaje, ¿verdad? Y después se le aplica verdaderamente a Moisés, este personaje tan importante, como decíamos recién, para Israel es Moisés, el profeta sin igual. Es el profeta sin igual, como él no ha nacido otro. Vamos a mirar un poco el Deuteronomio, justamente nos habla Deuteronomio 34. Entonces aquí en el Deuteronomio 34 nosotros encontramos, ¿verdad?, cómo se nos presenta, ¿verdad?, y cómo se nos dice que él es un profeta verdaderamente sin igual, un profeta nunca encontrado como él, pero es siempre para levantar, ¿verdad?, y decir, y así en la ciudad de las palmeras está el Señor, esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac, yo les daré a tus descendientes. Entonces todo esto está en el 10, entonces. Nunca más surgió Jehová. 34:10 del Deuteronomio.
nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés, con quien el Señor departía cara a cara. Cara a cara, ya sea por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación.
Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Ñande Yarañé, seguimos con nuestro programa de todos los días y sobre todo con este programa de todos los días, Ñande Yarañé, nosotros queremos llegar a evangelizar a todas las familias, a todas las personas que tengan esta buena disposición, que abramos el corazón, ¿verdad? Por eso que rezamos, pedimos al Señor que nos toque, que nos ilumine sobre todo. Porque la palabra de Dios es la única, ¿verdad?, que llega al corazón, es el pan de vida, decimos nosotros. La palabra de Dios tiene que ser nuestro alimento. Pocona ñandere. Aunque ñandemo ponga llegueta lleva. La ñandeña y me va y nos hina ñande por acá y nos hina ñandere GB. Quiere decir que nos está faltando espíritu, nos falta esa espiritualidad. Y la espiritualidad la podemos encontrar desde la palabra de Dios. No siempre digo ya espala ya emiana porque peñan de yarañengo ungina. Llega a lo más profundo, ¿verdad?, del corazón. Pero de esa profundidad del corazón nosotros, queridos hermanos, tenemos que procurar, ¿verdad? Tenemos que procurar entender para poder aflorar todo eso que el Señor nos ha regalado. Este iterín va a poner coñan de yare peñan de pupe lleva peñan de con su pupe, peñan de acá me va esa peñan de ya calculaña pensaje tan va y ponamos esa peñan de acá no. Pero ahora recuerden que no nos podemos quedar simplemente en el pensar o en el desear. Porque les comenté en otras ocasiones, ¿verdad?, cómo los santos, todos se dejaron guiar en primer lugar por la palabra de Dios. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Ay de mí si no evangelizara. Y miremos justamente entonces, tropieza incluso con la mala voluntad de los suyos, dice Moisés, y tiene que huir al desierto. Dios se le prepara, ¿verdad? Dios se le aparece, le revela a la vez su nombre y su designio de salvación. Le da a conocer su misión y le da fuerza para desempeñarla. Porque entonces Dios completa su acción, ¿verdad? Por una parte se le aparece. Bueno, Dios que le aparece, listo, muy bien, ñande yara y canto ñande pinimba. Ñande ya veiterei porque ñande ya aparece ñande, lleva entonces o pepe ñande ya putante más, ¿verdad? Como si fuese nada, como si fuese ya todo, mejor dicho, como si fuese todo, como si fuese que ya eso es lo que nosotros estamos buscando y simplemente eso. Pero sin embargo no es así, ¿verdad? Porque el Señor continúa con su acción. Una vez que se le aparece, ahora le revela su nombre y su designio de salvación. El hecho de revelar el nombre de Dios, en el capítulo 3, 3:14, 3:15, en que Él le dice, yo soy Yahvé, ¿verdad? Soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y entonces esto, queridos hermanos, a nosotros nos hace entender que antes que nada Dios se revela y se da a conocer. Y entonces, Yaikwano marera pelañande yacuejina, a marera pelañande la yeyapojina la yeyapoa. A peñande yaramante me ñandebe, a pepuaca, a bepe yarecota, a ñande puipe, a lleva. Bueno, le revela su nombre y su designio de salvación. Revelar el designio de salvación es tan lindo y tan importante. El hecho de ofrecer, ¿verdad?, lo mejor. El hecho de hacer lo mejor en cuanto a la realización de ese designio que el Señor pone en nuestras manos. Después dice, Dios estará con él, en vano se excusará. Dios estará siempre con él. En vano se va a excusar. Diga, tú y la ñandechin o bebejina porque ñandechin oreita, porque ñande yara o pepe ñande diveja,
¿Quién soy yo? La humildad que en un principio le hace vacilar ante el empeño tan pesado, hace que quede siempre esa ayuda luego a desempeñarlo con una suavidad sin igual a través de las oposiciones de los otros. Es decir, Dios nos ayuda, ¿verdad?, con su fuerza para que nosotros podamos hacer eso que siempre es como una cuestión opuesta, ¿verdad?, a nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar y eso es lo que nosotros tenemos que pedir al Señor. Y así entonces estamos con Ñande Yarañez. Pedimos siempre que ustedes se comuniquen a ese teléfono que aparece en pantalla y puedan ya suscribirse y anotarse también como padrinos y promocionar Ñande Yarañez, momento de evangelización. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañez. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yarañez. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yarañez. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Gran feria de ropas de Ñande Yarañez. Todo desde 5.000 guaraníes. Para damas, caballeros y niños. Acércate desde el viernes 1 al domingo 3 de febrero, de 9 a 18 horas. Garandaitú Casi, Concejal Eleodoro González, a una cuadra de la avenida Bruno Guyari. Para más información, comuníquese al número que figura en la pantalla. Te esperamos a la gran feria de ropas de Ñande Yarañez. Y volvemos con Ñande Yarañez. Estamos en nuestro programa de todos los días de nuestro curso bíblico. Estamos mirando y profundizando en esta figura tan importante y tan linda de Moisés. Moisés, como nos decía desde un principio, es el personaje más importante, es nuestro actor, ¿verdad?, de este libro del Éxodo. Y nosotros estamos mirando algunas de sus características, ¿verdad? Por una gracia, ¿verdad?, insigne le revela, no su gloria, decíamos, pero sí su nombre. Hablándole, dice, desde el interior de la nube, lo acredita como jefe de su pueblo. Como jefe de su pueblo. Y decíamos, es un Dios que mira entonces desde arriba de la nube, significa un poco eso. Bateye o mañá, y entonces está controlando, pero decíamos que es un control más bien como de una mamá que mira a su pequeño que está ahí, si necesita algo, si no le está pasando nada. Por lo tanto, está siempre ayudando. Entonces, este es el primer servidor y amigo de Dios. Vamos a un segundo elemento, una segunda característica, es el de libertador y el mediador de la alianza. Libertador y mediador de la alianza. Dos elementos que se nos ponen aquí. Primero, entonces, como libertador y el segundo como mediador de la alianza. ¿Cómo vamos a entender esto de que Moisés es presentado como libertador? Bueno, ya sabemos dentro de esa gran historia, ciertamente, que él liberta al pueblo, ¿verdad? Lo quita, lo libera de la esclavitud. Viene incluso y se va contra su mismo temperamento, contra su forma de ser. Algo sufría y la pecha de ahí, donde en bares te hoy que no. Primero lo dice, yo no sé hablar. Yo no tengo esa capacidad.
Hasta incluso a Dios, ¿verdad? Le preocupa y dice, pea, entonces ahí está tu hermano, medio un poco silento con Yara, ¿verdad? En ese capítulo 4 justamente aparecía así, ¿verdad? Cuando él, no digo yo ni en voz, ¿verdad? Pero por lo menos, perdóname Señor, pero yo nunca he sido una persona elocuente, ni antes, ni a partir del momento en que tú me hablaste, le dice, yo nunca era una persona elocuente. Yo soy torpe para hablar y me expreso con dificultad. El Señor le respondió, ¿quién dio al hombre una boca? ¿Y quién hace al hombre mudo, sordo, capaz de ver o ciego? No soy yo el Señor. Ahora, ve, yo te asistiré siempre que hables y te indicaré lo que debes decir. Moisés insistió, perdóname Señor, encomienda a otro esta misión. ¿Acaso no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él tiene facilidad de palabra. Ahora viene a tu encuentro y al verte se llenará de alegría. Tú le hablarás y harás lo que él sea. Que él sea entonces tu portador. Yo los asistiré siempre que hablen y le indicaré lo que deben hacer. Él hablará al pueblo en tu nombre, será tu portavoz y tú serás un Dios para él. Bueno, todos estos elementos se dan cuenta cómo Dios entonces actúa y cómo Dios también soluciona después también el problema. Dios también nos escucha, ve, busca soluciones. Importante es que después nosotros también estemos abiertos a la escucha de lo que Dios quiere y lo que Dios nos pide, cuál es el designio que nos quiere encomendar. Ahora, como libertador y mediador, el primer acto de sumisión de jefe es la liberación del pueblo. Primer acto, primer elemento. ¿Se acuerdan que justamente cuando va y se presenta directamente al faraón, es lo primero que él hace, ¿verdad? Después del llamado, el llamado que él recibe, ¿verdad? Estamos justamente ya después, cuando es enviado, estamos en el capítulo 5. En el capítulo 5 él va por primera vez, una vez que aceptó. De inmediato Moisés y Aarón fueron a decir al faraón. Porque ahí pues ya les había el encuentro con Moisés, con Aarón, etc. Una vez que se encuentran, ellos se ponen en camino. Entonces va de inmediato, Moisés y Aarón fueron a decir al faraón, así habla el Señor, el Dios de Israel, deja partir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón respondió, es el faraón el que responde. ¿Qué es lo que le dice el faraón entonces? ¿Y quién es el Señor para que yo le obedezca y deje partir a Israel? Qué linda esta respuesta. ¿Y quién es el Señor? Jamás digo, vea, más digo la de llave, ¿quién es? Recuerden que el faraón, decíamos varias veces, es considerado Dios, ¿verdad? Para su pueblo. ¿Quién es el Señor ese? Para que venga aquí y me diga que yo le tenga que liberar a Israel, a este pueblo. ¿Quién es? Eremínase. Y bueno, entonces estas son las oposiciones que nosotros siempre vamos a encontrar. Pero ellos van enseguida, responden. Lo primero entonces del mediador, del liberador, es justamente su misión de jefe, es lo primero que Dios le va a dar, liberar a su pueblo. Moisés, por lo tanto, debe poner fin a la opresión que impide a Israel tributar culto al Dios que el faraón se niega a reconocer. Lo primero entonces que tiene que hacer, poner fin a la opresión que impide a Israel tributar culto al Dios que el faraón se niega a reconocer. Y él no se niega totalmente, ¿verdad?, a reconocer. Él ya decía ahí, ¿quién es ese, verdad?, a quien yo tengo que estar respondiendo. Y después, pero para esto debe Dios mostrar su mano poderosa hiriendo a los egipcios con golpes reiterados. Porque hasta el final. Entonces Dios tiene que ir golpeando, ¿verdad? Hasta que se dé cuenta y cada vez más fuerte, ¿verdad?, que va cayendo encima. Dios, dice, debe mostrar su mano poderosa hiriendo a los egipcios con golpes reiterados. Moisés es el artífice de estas calamidades que manifiestan el juicio divino en el momento de la primera plaga y de la última, en ese que vamos a tener, ¿verdad?, la muerte del primogénito. Todavía bajo las órdenes de Moisés, lleno de la sabiduría de Dios, celebra Israel la Pascua.
celebra Israel la Pascua. Esto también es importante que nosotros después podamos entender y podamos descubrir la Pascua. Luego, todavía por la mano de Moisés, conduce Dios a su pueblo a través del mar que sumerge a los perseguidores. El primer objetivo del éxodo se ha logrado en el Sinaí. Ofrece Moisés el sacrificio que convierte a Israel en el pueblo de Dios, sellando su alianza con él. Este es el otro elemento que vamos a ir mirando también, vamos a ir reflexionando un poco, ¿verdad? Porque una vez que ellos celebran la Pascua, hay todavía otro elemento, ¿verdad? Por la mano de Moisés conduce Dios a su pueblo a través del mar, ¿verdad? Del mar que sumerge a los perseguidores en el mar, se entiende, ¿verdad? En el capítulo 14 vamos a encontrar esto. El primer objetivo de este éxodo, nosotros lo vamos a lograr, se ha logrado. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Volvemos con Ñande Yara Ñe. Estamos entonces reflexionando sobre una de las características maravillosas e importantes que nosotros tenemos en la Biblia de por sí. Ahora lo estamos mirando desde nuestro, podemos llamarlo ya así, desde nuestro profeta Moisés, porque esta es una de las características que estamos mirando, ¿verdad? Como profeta y también después como legislador. El legislador es el que nos va a dejar normas, leyes, reglas, ¿verdad? Como nosotros tenemos que caminar. Justamente por eso después se dice, se le aplica a Moisés, que es Moisés el que escribe, ¿verdad? La Torá, la ley, el Pentateuco, ¿verdad? Es Moisés el que escribe toda esa experiencia porque es el que dice, habla,
cara a cara con Dios, face to face, with God, face to our God. Bueno, entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque nos está hablando que es un encuentro personal con Dios, que ahora con esa fuerza de Dios nos envía hacia los demás. Pero peala ñande ya ya ñande pitazoana veiba ella vaya pota, anga vive, esa vaya pota, porque tenemos que dejarnos transformar también por Dios que nos envía. Vamos a ver un poco más, ¿verdad?, sobre Moisés. Dice, es así el primero de estos profetas que tienen por misión mantener la alianza y educar a un pueblo rebelde. Educar a un pueblo rebelde. Porque ñandeo mi anda ya ella seina. Ñande ya ella me imitado ya calle ve, ña motila ñande vidrio, ña botado este. Y de cierta manera también nos volvemos impotentes, ¿verdad? Se dan cuenta que Dios nos exige demasiado, ¿verdad? O la vida cristiana nos exige demasiado. Ñande yara ñe nos exige demasiado. La palabra de Dios nos exige mucho. Porque escuchando la palabra de Dios, escuchando a Dios que nos habla, no son palabras caramelas endulzadas, ¿verdad? No son palabritas ahí que nos dicen, ay, qué lindo, ay, Dios, cómo me habla. Ay, Dios, me llevas en éxtasis y yo estoy contentísimo aquí. Ay, entonces que tú mañana pones la partido, no. La palabra de Dios viene y paz, nos impacta, entra en nosotros, toca nuestro corazón. Y ahí entonces nos revela interiormente a nosotros, ¿verdad? Es Dios que se mueve. Apega con la ñandella, apeñan de moscrún y apeñan de yaraña lleva. Pues quiero ñande con aso, pape hoy. O pepe entonces ñande moscrún, o pepe ñande mopu. Y eso entonces el Señor ahora nos quiere empujar, ¿verdad? A salir, a hacer algo, a entusiasmarnos, ¿verdad? Y entonces Moisés es así el primero de estos profetas que tienen por misión mantener esta alianza. ¿Cómo hacemos para mantener esta alianza y educar a un pueblo rebelde? Ya se revela continuamente contra el Señor. Algunas veces ya hemos en otra oportunidad. Algunas veces ya de ella responde de yarabe, pero en un primer momento. Pero opea silendo ñandea pea tuña ñañemo kinininte mañan de yarabe. Añañemo momburga beishui. Sí, Señor, hasta cierto punto, hasta cierto momento quiero trabajar contigo, pero después ya no da más, ¿verdad? Educar a este pueblo rebelde. Bueno, el ejercicio de esta misión hace también de él el primero de los servidores de Dios perseguidos. El primero, entonces, de los servidores de Dios perseguidos. Esto también nosotros queremos mirar un poco y queremos dejar que Dios nos toque y queremos dejar que Dios nos dé, ¿verdad?, esta fuerza y estas ganas, ¿verdad?, de vivir, de luchar, de empeñarnos, ¿verdad? Somos servidores de Dios, pero somos perseguidos y vamos a ser perseguidos continuamente. En el Nuevo Testamento, esto se vuelve a hacer una relectura en el capítulo 7, 52 y siguiente del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Apenas uno se hace profeta, apenas uno anuncia, apenas uno dice aquello que el Señor está queriendo transmitir, y ciertamente que después vamos a comenzar a sentir las dificultades, porque uno se expone mucho, ¿verdad? Se expone en realidad al mal, uno se está exponiendo cuando está hablando del bien. Imagínense la contradicción. Así que tú sabes, me pega que es cierto, porque ustedes saben que en la medida en que uno transmite, por ejemplo, estos programas, ¿verdad?, y uno procura encauzar y decir un poco cómo interpretar la palabra de Dios, estamos ahí maleducados. Por ejemplo, muchos protestantes sobre todo llaman y despotrican, ¿verdad? Despotrican contra la iglesia, despotrican contra este cura que dice cualquier cosa. Pero a este teléfono nuestro, ellos envían ahí mensaje. Ahí y te envían así palabras, ¿verdad?, desagradables. Apega con la mal, ese es el mal. Y eso es, ¿verdad? Cuanto más uno habla de la palabra de Dios, cuanto más uno quiere, ¿verdad?, transmitir, ¿verdad?, a Dios,
Y poner también las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Poner en su lugar. Porque uno tiene que decir las cosas como son, ¿verdad? No podemos dejar que cualquiera diga de cualquier manera y como quiera también. Estos son embaucadores, dice la misma palabra de Dios, ¿verdad? Si uno lee las cartas católicas son justamente, son cartas bien concretas y bien directas que defienden la fe de esa iglesia que están haciendo. ¿Por qué? Porque había muchos embaucadores. Y ahí dice justamente falsos profetas, que vienen y hablan por su cuenta, inventan cosas, inventan sus iglesias. Y no es esa iglesia de Jesucristo verdaderamente puesta en esa comunión, ¿verdad? De querer caminar juntos. No, solamente son personas embaucadoras que tienen otro interés, ¿verdad? Y después se vuelven fanáticos y eso es lo peor, ¿verdad? Entonces, claro, uno es libre, ¿verdad? Bueno, porque la palabra de Dios le llega a todos y bueno, pero tenemos que estar atentos. Aquí está justamente el profeta y por otra parte también el legislador. Moisés es un legislador y nosotros sabemos muy bien lo difícil que es legislar. Legislar significa poner las reglas, o mejor dicho, poner las cosas bien claras sobre las reglas, ¿verdad? Sobre las leyes. Algo dice la legislar. Emojenda. ¿Verdad? Y entonces, eso, o punuñan de callore, o poco veñan de nambires y nada lleva, o peandas y le gusto pa. ¿Y por qué? Y porque nos quitan, ¿verdad? Nos quitan nuestros logros de intereses personales cuando se nos dice la verdad. Y por eso que tenemos que estar muy atentos. Entonces cuando se presenta un profeta que anuncia, que dice, que denuncia, como lo hace aquí Moisés, y también al mismo tiempo que comienza a legislar, poner las cosas en orden. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Gran feria de ropas de Ñande Yara Ñe. Todo desde 5.000 guaraníes. Para damas, caballeros y niños. Acércate desde el viernes 1 al domingo 3 de febrero, de 9 a 18 horas. Carandaitú Casi, concejal Eleodoro González, a una cuadra de la avenida Bruno Guyari. Para más información, comuníquese al número que figura en la pantalla. Te esperamos a la gran feria de ropas de Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ñande Yarañe. Entonces estamos en nuestro programa de todos los días, queremos compartir y estamos compartiendo sobre esta figura tan importante de Moisés. Estamos concluyendo de cierta manera, hablando en estos días sobre la figura de Moisés. Moisés es entonces esa imagen tan linda que nos presenta durante todo el Antiguo Testamento como el legislador. Se nos presenta en primer lugar, ¿verdad?, como el servidor y amigo de Dios. El servidor es aquel que está entonces 100%, ¿verdad?, mirando la necesidad del pueblo, mirando la necesidad de la gente, qué es lo que se necesita, qué tengo que hacer. Pero al mismo tiempo decíamos también que es amigo de Dios. Entonces, el amigo de Dios es aquel que le ayudará, ¿verdad?, a desempeñar en todo momento lo que el Señor le está pidiendo. Entonces, en cuanto hay una respuesta por esa amistad y por esa, ¿cómo podemos decir? Esa sintonía que existe con el otro, sintonía que existe con Dios. Veñande entonces ya poco cano, ñande yara o poco ñande lleva en lo más profundo del corazón. Entonces nosotros nos acercamos, ¿verdad? Y nosotros decimos. Por otra parte, estuvimos hablando también de un Moisés que es libertador, y como libertador es también mediador, porque cuando alguien libera a los demás, que tiene, y esta es la misión importante a la que Dios le está enviando como misión justamente a Moisés, le dice, bueno, de ella pota upeaja, entonces upea la yerurean de ejina, upea la puecuerin de la recueta, vos sos libertador, porque yo te estoy pidiendo, porque yo de cierta manera, casi diríamos, te estoy medio exigiendo, ¿verdad?, para que lo puedas hacer. Y en la medida en que tú lo hagas, ciertamente que también el pueblo, todos nosotros vamos a sentirnos mejor, le está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos estás cumpliendo, le vas a sacar de esa situación del pecado. Pero vas a ser también mediador. ¿Por qué? El mediador es el que tiene que ir demostrando, tiene que ir aplacando y tiene que ir convenciendo, ¿verdad? El mediador entre dos partes, ¿verdad? Pero Dios sabemos que está súper convencido y es Dios el que quiere. En todo caso, le pone aquí al mediador, a Moisés, como para decirle, bueno, vos Moisés, que sos mi siervo y que podés entrar más con ese lenguaje tuyo, propio, ¿verdad?, de una persona que está en medio de ellos. Yo ya sé, pero yo estoy como que en expectativa, dice Dios. Yo pongo toda mi parte. Eso es también como cuando nosotros estuvimos hablando de la alianza, del Berit, ¿verdad? Porque el Berit, ¿se acuerdan?, que tiene los dos elementos muy importantes. El Berit, por una parte, te dice que tiene que haber compromiso de las dos partes. Pero al mismo tiempo recuerden que dentro de este compromiso de las dos partes, si uno no es que se equivoca, si uno no está cumpliendo, el otro tiene el derecho de castigarlo. En ese capítulo 15 del Génesis que habíamos reflexionado,
Upepe y Guriñande que Moisés no y por el medio, no pasó por el medio de las víctimas, no pasó. ¿Por qué Moisés no pasa? Abraham. ¿Por qué Abraham en esa ocasión no pasó por en medio del animal descuartizado? Porque justamente sabe que si pasa en ese verite, en ese compromiso, apenas el hombre falla, o sea, nosotros fallamos, pecamos contra Dios y Dios tiene autoridad, ¿verdad?, para caernos encima, para destruirnos, por decirlo así, para darnos una capeté de lo que está pasando con nosotros. Entonces, esta es la situación, ¿verdad?, que se está mostrando. Bueno, pero somos mediadores, tenemos que procurar encaminar, tenemos que procurar dar lo mejor. Por otra parte, también hemos hablado en un tercer momento del profeta y del legislador. Y esto está muy en sintonía, decíamos. El profeta, porque es el que ve la realidad, lo que está sucediendo. Peajinaloico. Entonces, peaikono ñande ñañe piambaitana hayayapoana la ikatumia y ella y peajanma peñandera pisha de esta situación. Pero donde ella ves la realidad. Decíamos incluso que el profeta no es aquel que está soñando ahí, que está durmiendo y viene un pajarito aquí o un angelito, viene y le habla y le dice, che, ¿sabes que en el futuro va a pasar esto y aquello? Como que yo no sé nada. Y me dice a mí, nadie sabe nada, sino que yo nomás porque viene ya algo y me dice aquí. Y entonces yo me despierto y digo una verdad que va a suceder en el futuro y que nadie sabe. No. El profeta, antes que nada, ¿qué hace? Mira y conoce la realidad. Desde ahí él va a sacar entonces sus conclusiones y va a decir, mira, en el futuro, si esto sigue así, y va a ir dañando la situación. ¿Cuántas veces nosotros, y todos somos profetas, ¿verdad? ¿Cuántas veces vos mamá, vos papá le dijiste a tu hijo, mi hijo, si no estudia, ¿qué va en el futuro? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pa? De estudiar y no se me voy. ¿Viste? Vos sos profeta porque vos te das cuenta. Si ese niño no está estudiando, si ese niño no está haciendo, vos podés más o menos pensar y decir qué va a hacer en el futuro. No hace falta que venga un angelito a decirte qué va a suceder con tu hijo si vos ya te das cuenta de qué es lo que puede suceder, ¿verdad? Si no se empeña. Y asimismo también vos podés mirar hacia atrás, ¿verdad? O sea, la causa. Vos podés decir también, ¿por qué mi hijo no está queriendo estudiar? ¿Cuál es la causa? ¿A qué se debe? ¿Será que y junta vaina? Y la gente y junta vaina y la gente y junta, ¿verdad? O sea, ¿será que se está metiendo en la cuestión de las drogas? ¿Será que está en situaciones, ¿viste? O entonces está ahí mirando, ¿cuál es la causa? ¿Por qué este hijo mío está en esta situación? Entonces, ese es el profeta mira la realidad, proyecta el futuro y mira hacia atrás la causa, ¿por qué se encuentra en esta realidad, verdad? Y desde ahí entonces hay que solucionar. Y desde ahí entonces viene el legislador, porque el legislador lo que está buscando es encontrar el camino para poder ayudar a esta persona a salir de esa situación. Así como tenemos la Torá dice que es una legislación, la ley, Torá dice ley. Entonces, que escribe Moisés para decir, bueno, todo esto que está sucediendo no ha sucedido, atención, por no que lo llegue del Jeupeya, la ley, describe como una constitución, la año de constitución. Peañan de Yayapono, doy como ave y mañana de ejemplo de Bahía. Si seguimos las constituciones, ¿verdad? Si le hacemos caso a esta constitución que es nuestra Torá, que es nuestra ley, que es la palabra de Dios y que tenemos que vivir así, es el legislador. Esa es la característica de Moisés. Y después nos ponía el otro de intercesor. Ante situaciones tan difíciles, ¿verdad? Estos problemas se nos presentan como un legislador y después se nos presenta como un intercesor. Reza, ora, nos acompaña, nos ayuda para que podamos salir de esa situación. Y por último se nos presentaba como la gloria de Moisés, ¿verdad? Que se revela esa gloria, ¿verdad? Al final como un reflejo que ilumina el rostro, ¿verdad? En ese encuentro con Dios. Todas estas cosas nos llevan entonces para que nosotros podamos tener el reflejo de Dios en nuestro rostro. A operar esa cadena de Moisés. Tenemos que llevar y llegar a iluminar a los demás. Siempre tendremos oposición. Por eso Moisés al final tuvo que usar un velo, dice, porque no todos le querían. Y bueno, así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo en este día. Y así entonces me despido de ustedes con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por